Buenos días, bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente de Agua y Cultura que organizo desde el CIESAS. Hoy es 24 de septiembre del 2025 y hoy estoy muy contento porque antes de empezar esta grabación teníamos una breve discusión acerca de cuestiones relacionadas con el agua, comparando algunas cosas que suceden en Bolivia y en México, porque hoy tenemos una invitada, yo diría una invitada especial porque es la primera vez que aparece en este seminario y porque además tiene que ver con un proyecto desarrollado en Bolivia. Entonces, quiero dar la bienvenida a Eliana Lizárraga, que está ahora con nosotros y quien va a ser la primera presentadora de este seminario. También quiero darle la bienvenida a Eduardo López Ramírez, que está aquí con nosotros también, que va a ser el segundo ponente. Él trabaja en el IMTA y ahorita, bueno, ya los iré presentando a cada uno de ellos. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes también, a los que están conectando y a la gente que nos verá posteriormente por las redes sociales del CIESAS. Muchísimas gracias. Entonces, para iniciar nuestra sesión de hoy, quiero decirles que Eliana Lizárraga Heredia nos va a hablar acerca de Conturillo, el renacer del río. Ella es licenciada en turismo con especialidad en pedagogía creativa, es miembro de la Red Boliviana de Investigación e Innovación del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia e investigadora asociada del museo, a ver si lo pronunció bien, si no me corriges por favor, Eliana, investigadora asociada del Museo de Historia Natural Alcide de Obigny de Cochabamba. Como parte del Perfecto. museo, gracias, como parte del museo desde el 2018 a 2020, fue líder de los proyectos Memorias del Río Rocha, Cunturillo, el renacer del río, del que nos va a hablar el día de hoy, y el río que nos une. Proyectos que fueron parte inicial de lo que posteriormente se daría a conocer como la Plataforma de Acción Ciudadana Cunturillo, cuya línea de trabajo está enfocada en la difusión y accesibilidad a la información científica por medio de la promoción de acciones ciudadanas en temas culturales y medioambientales. Entonces, Eliana, bienvenida y te dejo el micrófono. Ya, creo que ya sabes la dinámica. Media hora de presentación, media hora de preguntas y comentarios del público presente. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme a este seminario permanente de agua y cultura. Me parece muy interesante poder compartir diferentes visiones de un elemento que realmente nos une a todos, que en este caso es el agua. Yo me voy a permitir compartirles mi presentación y quiero un poco en esta presentación que hablemos sobre cómo se ha formado esta plataforma de acción ciudadana y cómo ha sido importante el recuperar el saber de todo lo que estaba relacionado con el río, que ahorita lo vamos a ver, y eso transformarlo en algo que pueda relacionarse directamente con las personas, porque muchas veces cuando hablamos de agua o de cultura del agua lo vemos a través de las instituciones, pero es interesante e importante ver mecanismos y estrategias para incluir a la población. En ese sentido, yo quiero presentarles a mi ciudad. Tengo aquí un pequeño mapa de Bolivia. Ustedes van a ver que en el centro está el departamento de Cochabamba y la ciudad capital de este departamento lleva el mismo nombre. Yo les he puesto un punto rosado en esta parte de la imagen para que a lo largo de la presentación nos podamos ubicar espacialmente de qué es la ciudad de Cochabamba y qué parte de la ciudad de Cochabamba estamos viendo. Este punto rosado está sobre una serranía que se llama la Serranía de San Pedro, muy conocida porque tenemos aquí arribita al Cristo de la Concordia, ¿no? Pero esta serranía cumple una función hidrológica y ecológica bien importante dentro de la ciudad. Además, quiero comentarles de manera contextual de que a pesar de que la imagen de Bolivia siempre es una llamita y se nos asocia mucho con el altiplano, yo les he trazado aquí unas
Dos líneas para que ustedes puedan visibilizar que cerca del 60% de nuestro territorio en realidad pertenece a la Amazonía. La franja que tenemos entre medio de las dos líneas es lo que se conoce como los yungas y los valles secos interandinos. Y finalmente, este pedacito que vemos aquí arriba es la parte andina de mi país. Entonces, Cochabamba, al estar ubicado al centro de Bolivia, tiene una particularidad de ser accesible a otras regiones. Y vamos a ver más adelante cómo esa accesibilidad nos ha dado la posibilidad de formar al Conturillo. Además, como nosotros tenemos en nuestra historia más reciente la conquista del Imperio Inca, muchos de los nombres de nuestras localidades y en este caso de nuestra ciudad vienen del vocablo quechua. Por lo tanto, Cocha o Cocha en quechua significa laguna o lagunillas y Bamba está relacionado con lo que son las pampas o lugares planos. Por lo tanto, el nombre de mi ciudad se podría traducir como la Laguna de las Pampas. Es importante también mencionar que Cochabamba se volvió famosa no por el Cerro de San Pedro ni por el Cristo de la Concordia, sino por un suceso que se dio en el año 2000 que se llamó la Guerra del Agua. La Guerra del Agua fue un punto principal, importante a nivel mundial, porque fue la primera vez que la población ciudadana se enfrentaba al Estado por recuperar el derecho al acceso al agua y evitar la privatización de este elemento a manos de una industria privada. Después de casi 15 días entre protestas, marchas y enfrentamientos y con la lamentable pérdida de dos vidas humanas, se logró un consenso que dio como resultado algo conocido en Bolivia como la Agenda del Agua. Esta Agenda del Agua tenía 10 puntos transversales unidos en ciertas temáticas perdón, que hablaban sobre cómo se iba a relacionar la población, el Estado, con el recurso natural, el agua. Estas líneas temáticas eran gobernanza territorial, inversión pública y marco legal, educación y comunicación y agua para la vida. Dentro de estas temáticas, la que a nosotros nos interesa tocar es la de educación y comunicación, puesto que con esta temática el gobierno le da tuición a algo que en Bolivia se llama Dirección de Gestión del Agua y Servicios Básicos, que depende de los gobiernos departamentales para que esta dirección, a través de esta tuición, pueda desarrollar campañas que ayuden a la educación y a la comunicación de aquellas investigaciones relacionadas con el agua de manera accesible a la gente. Es de esta manera que surge, a través de un financiamiento que se da por la cooperación suiza entre el 2017 y el 2019, algo que se llamó Dar la cara al río Rocha. Cada año, de 10 a 15 iniciativas ciudadanas se presentaron a esta campaña para presentar o proponer proyectos que involucren a la ciudadanía con el recurso del agua. Es así que en este periodo de tiempo, al final, se tienen 30 iniciativas ciudadanas. Una de esas iniciativas fue la que se dio con el Museo de Historia Natural Alcido Urbini. Es una institución en la cual yo he trabajado y se nos ocurrió presentar un proyecto que en inicio se llamaba Memorias del Río Rocha. El objetivo de este proyecto era recuperar los hechos y acontecimientos que vivió el río, pero no solamente tocando la parte histórica de cómo la gente se relacionaba con el agua, sino también un poco de ver desde la parte científica cuál había sido el proceso de conformación geológica de la ciudad de Cochabamba, qué es lo que había pasado con los animales y plantas que vivieron durante todos estos años, millones de años. Luego, identificar qué culturas habían sido las que se habían asentado cerca de los valles de Cochabamba y finalmente recuperar todas aquellas historias y relaciones que las personas tenían o tenían creencias respecto del agua. En ese sentido, encontramos varias cosas interesantes. Dentro de la investigación histórica, en uno de los documentos de un juicio que se realizó
entre el Inca Huayna Cápac y varias otras culturas que se asentaban en el valle de Cochabamba, se encontró este documento que era una serie de juicios que se denominaba repartición de las tierras del Inca Huayna Cápac. Este documento, esta serie de juicios, vienen del año 1556. Y lo interesante no fue qué se disputaban o por qué se disputaban las tierras, sino que encontramos un dato interesante. Entre los mapas que se habían dibujado de cuáles eran las tierras que pertenecían al Inca y cuáles eran las tierras que pertenecían a las otras culturas asentadas en el Valle de Cochabamba, daban como dato importante que el límite sur de estas tierras era este río que ustedes ven aquí, que se denominaba Cunturillo. Como les comentaba del nombre de Cochabamba, todos nuestros nombres tienen un significado quechua. Kuntur está relacionado con la palabra cóndor y Illo es el lugar o la región donde viven los cóndores. Entonces, para nosotros como Museo de Historia Natural, fue algo súper interesante poder identificar que el nombre originario de nuestro río, el que actualmente atraviesa la ciudad, es este lugar donde se podía identificar fácilmente la presencia de cóndores. Y ustedes dirán, ¿y por qué el cóndor es tan importante? Pues es importante porque si hablamos desde el concepto biológico, los cóndores son aves carroñeras y dentro de la cadena trófica, el saber de quién se come a quién, los carroñeros son uno de los eslabones casi últimos en el proceso de descomposición de la materia orgánica para retribuirla a la tierra. Entonces nos pareció interesante que el nombre esté relacionado con este proceso biológico. ¿Se acuerdan al principio, cuando les mostré la foto de mi ciudad, yo les marqué la serranía de San Pedro con un punto rosado? Pues aquí lo he colocado para que ustedes se den cuenta qué es lo que estábamos viendo cuando hablábamos de la repartición de tierras del Inca Huayna Cápac en relación de la foto que ustedes han logrado ver. Otra cosa interesante que encontramos en este proceso de investigación fue que a menos de 10 años después del inicio de estos juicios por la tenencia de tierras, un capitán llamado Martín de la Rocha, español, se compra este caserío que ustedes ven aquí limitado, que lo estoy mostrando con el puntero. Este señor se da cuenta de que el río pasaba muy cerca de la serranía de San Pedro, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el trazo del Cunturillo. Pero el hecho de que el río pase tan cerca de la serranía de San Pedro, que ahora era su nueva tierra, le perjudicaba porque las inundaciones, como Cochabamba tiene abundante agua en la época de lluvias, pero muy poca en la época de no lluvias, o sea, en la época seca, se dio cuenta de que si él cambiaba el curso del río y lo subía unos 150 metros más hacia arriba, podía ganar todo este terreno como terreno productivo. Entonces lo hizo. Y fue por ese cambio que todo el río dejó de llamarse Cunturillo y pasó a conocerse como el río Rocha o el Rocha. Otra cosa interesante que les muestro en este mapa es que a través del proceso de investigación, cuando llegamos a la parte arqueológica, nos dimos cuenta de que en Cochabamba, lo estamos viendo ahora, toda la parte del valle visto desde arriba, teníamos se llama en arqueología ocupaciones secuenciales. ¿Qué son las ocupaciones secuenciales? Se refiere a que hay una cultura, vamos a suponer que en este caso la cultura se identifica como Tupuraya, y encima de esa se encuentran restos de otra cultura, vamos a suponer que se llama Mojocoya, y encima de esa se encuentra otra cultura, vamos a suponer que se llama Quillacollo. Entonces, esa ocupación secuencial te da datos de que en Cochabamba las culturas compartían los mismos espacios. No había, como en otros lugares, una invasión de territorio donde se destroza todo el vestigio cultural anterior y se coloca encima uno nuevo, sino que aquí veíamos que se convivía armoniosamente. Todos los puntitos que ustedes ven en este mapa, que son de color anaranjado, representan esas ocupaciones secuenciales. Todo lo que les estoy hablando es antes de los incas, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes que son de México
deben conocer que la cultura dominante aquí en el sur ha sido el Imperio Inca. Pero lo interesante de mostrarles esta parte es demostrar de que había muchas culturas previas y que el Incario llega, pero como parte de un proyecto imperialista de conquista. En cambio, todas las culturas anteriores a los incas, más bien por los vestigios arqueológicos, nos demuestran que tenían una relación de convivencia, de relacionamiento, ¿no? Y se demuestra también en que aquí ustedes al sur del río Conturillo van a ver varios puntitos verdes. Estos puntitos verdes son las ocupaciones inca. Entonces, cuando el imperio inca llega a conquistar a las culturas cochabambinas, no ocupa los predios o los lugares anteriormente ocupados y con culturas vivientes, sino que se van a las cordilleras o serranías que hay al sur del río. Y la mayoría de los espacios que construyen los incas son reservorios de granos. Para que lo veamos un poco más visual, tengo esta otra diapositiva. Nuestro departamento, Cochabamba, se divide en dos agrupaciones de valle, el Valle Central y el Valle Alto, donde está la ciudad capital, y los valles bajos del sur. Aquí ustedes pueden ver cómo varias culturas conviven al mismo tiempo. Y antes de que lleguen los incas, como unos 1000 años antes, al sur del lago Titicaca, muy conocido también por todos ustedes, se genera una cultura que se denomina Tiwanaku. Con los vestigios arqueológicos nos damos cuenta de que Tiwanaku centra su interés en Cochabamba, pero en vez de hacer una conquista territorial, lo que hace son alianzas políticas y económicas con las culturas locales del valle. Y además, estas alianzas políticas y económicas no solamente se evidencian en los vestigios que luego se encuentran en las excavaciones arqueológicas de qué cosas intercambiaban, sino que además se ve en una vasija en particular. Ustedes saben que las vasijas son los restos que nos dejan las culturas prehispánicas para que nosotros podamos entender qué tipo de ceremonias, rituales, tipo de vida, inclusive en muchas vasijas se han encontrado restos de comida, entonces nos da como una visión de hasta qué comían. Y esta vasija en particular que se llama Keru es una forma de vasija muy especial de todas las culturas de los valles de Cochabamba, pero que también es adoptada como parte de la cultura tihuanaco. Entonces ahora les muestro el por qué. ¿Por qué esta vasija llamada Keru era tan importante? Pues por el maíz. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el maíz con la vasija? Pues lo que sucede es que Cochabamba tenía una diversidad y tiene todavía una diversidad muy rica de maíces. No solamente esos, ¿no? Sino que como les había mencionado, Cochabamba está justo en el centro entre el altiplano, los valles del sur y todo lo que viene a ser la Amazonía. Entonces, la diversidad del maíz sumado a la diversidad de acceso a productos como el maní, los porotos, las papas, los peces amazónicos, los loros por sus plumas, la miel y frutas como la chirimoya, le dan esa importancia cultural. Pero el maíz, al ser tan rico y tan diverso, genera una bebida que era muy importante, que probablemente ahora la han escuchado también mencionar, pero en estos tiempos pre-incaicos era la base de los ritos que se realizaban en los valles de Cochabamba. Esa bebida es la chicha. El vaso quero al que yo me refiero es este que tenemos aquí. Y ustedes pueden ver que inclusive en la foto actual de esta mujer sirviendo chicha para invitar o degustar, tiene una forma muy similar a la del vaso quero de una cultura que se llamó Tupuraya. Este vaso, esta forma de vaso, el tamaño del vaso, la representación del vaso y su importancia en el consumo de chicha para las actividades ceremoniales o religiosas repercutió en esta otra cultura que vino a unirse a las del Valle de Cochabamba, que se llama Tiwanaco. Y aquí ustedes pueden ver cómo el vaso que en un principio era un poco más gordito, si bien tenía
una pintura característica porque representaba algo ritual, se transforma pintando a los elementos que utilizaban la cultura tiwanaku, la adelgazan un poco, pero mantiene el concepto de que los querus son vasos que se utilizan para el consumo ceremonial de chicha. Y aquí, en la imagen que ustedes tienen al lado derecho, pueden ver que es esta una foto de una tumba tiwanaku encontrada en el valle de Cochabamba, donde en el ajuar que acompañaba al muerto podemos ver no solamente uno, sino dos y tres vasos queru de diferentes tamaños. ¿Por qué he llegado hasta el vaso queru? Porque justamente en este sector que se llama Piñami, se encontró este vaso queru. Y este vaso queru tiene una representación de una deidad que nosotros consideramos era la representación del agua. ¿Se acuerdan que al principio les dije que las memorias del río Rocha recuperaban diferentes visiones de lo que significaba la historia del río? Pues bien, en uno de esos espacios de recuperación de memoria, hicimos la parte etnológica y etnográfica. Y recuperando también creencias más recientes de la década de los 50 y 60, pudimos identificar que esta representación del agua sigue presente ahora, no como un concepto total, sino como partes. ¿Por qué? Porque este dibujo que ustedes ven aquí, que aquí lo tenemos más explícito, tiene varios elementos de animales que están relacionados con el agua. Por ejemplo, el cuerpo de este ser tiene la forma de una serpiente. Las serpientes en Bolivia están relacionadas con dos conceptos, la Pachamama, que es la madre tierra, y la fertilidad. Cuando tú encuentras una serpiente cerca de tu terreno, sabes que ha sido bendecido, por decirlo de alguna manera, porque la tierra va a tener esa fertilidad y abundancia que tú necesitas para la producción agrícola. La cabeza de puma que tenemos aquí no solamente se asocia con personajes poderosos, sino que además se cree que cuando tú retumban las nubes en las montañas, son los rugidos del puma que están llamando al agua, a la lluvia. También tenemos en nuestra cosmovisión andina el ala del cóndor. Para nosotros los cóndores representan la sabiduría de los ancianos, porque hay una leyenda que dice que cuando una persona muy sabia muere, el cóndor viene a recoger su alma y la deposita en las montañas más altas de la ciudad de Cochabamba. Y es ahí donde la montaña deja de ser solamente una montaña y se convierte en un apo. También tenemos dos elementos interesantes. Una pierna de hombre que nos hace pensar que este ser era considerado como una deidad capaz de transformarse en varias cosas a la vez. Y finalmente una cola de pez que no tiene, es como la relación más directa que podría haber en el agua, ¿no? No hay lugar a dudas de que la cola de pez representa a una deidad que está relacionada con el agua. Entonces nosotros con toda esta información decidimos unirlo y hacer la creación de un personaje que represente a este río, que ahora se llama Rocha, pero que en un principio se llamaba Cunturiño. Entonces recuperamos el nombre ancestral del río, recuperamos la esencia cultural de todos estos elementos que les he dicho y le damos una nueva cara al río Rocha. Y hacemos un proyecto que se llama Cunturillo, el renacer del río. Ustedes saben que este proyecto, que en principio se llamó Memorias del Río Rocha, era parte de un conjunto de iniciativas ciudadanas. Entonces, cuando nos reunimos con estas otras iniciativas, les dijimos, más allá de tener proyectos que pueden estar relacionados con ciertos grupos poblacionales, deberíamos unirnos en un solo grupo que represente ya no a las instituciones, sino que ayude a recuperar esa memoria histórica y le dé una cara visible a través de este personaje al río Rocha. Y es así que nos inventamos una leyenda recuperando todos estos elementos. Para nosotros, Cunturillo es el dios del río. Fue formado por los apus a pedido de la Pachamama para garantizar el flujo del agua. Cuando hay nieve en la cumbre de los apus, Cunturillo adopta su forma felina para con su pelaje derretir el hielo.
Luego se transforma en serpiente para guiar el agua en su largo recorrido desde las montañas hacia el mar. Durante este viaje aprovecha que puede transformarse en hombre y ayuda a los humanos en la siembra y en las cosechas, además de proveer alimento siendo pez. Y una vez que termina su recorrido hacia el mar, Cunturillo se vuelve a transformar nuevamente en un cóndor para asegurar con sus alas el retorno de las nubes formadas por el sol a las montañas del valle. Y es así como nuestra deidad llamada Cunturillo representa el ciclo del agua. Las 30 iniciativas que formamos parte de dar la cara al río Rocha lo hemos adoptado como propio. Ha sido la bandera de la conformación de la Plataforma de Acción Ciudadana Cunturillo. Y esta conformación no hubiera sido posible sin la ayuda de la cooperación boliviana, mexicano-alemana en un proyecto que se llamó Cotrimex 3, porque tenía dos fases anteriores, cuyo enfoque en la cultura del agua y participación social nos ayudó a la creación de la plataforma. Y la plataforma, si bien tiene en su base varias instituciones relacionadas desde la parte artística, porque tenemos grupos teatrales, la parte deportiva, porque tenemos clubs que practican voleibol, la parte científica como universidades o museos de investigación y otras empresas que se encargan, por ejemplo, tenemos una empresa que se encarga de la construcción, entonces hemos logrado que varias instituciones que están en la base se relacionen con el río y den lugar a que las personas que conforman a las instituciones sean la razón de ser de esta plataforma de acción ciudadana. Esta plataforma surgió con la misión de hacer de articulación, fomento y promoción de acciones de cultura de convivencia con el agua. Y entre los resultados que tuvimos fue que muchos colegios, como la foto que ustedes ven aquí, no solamente se disfrazaron de Cunturillo, sino que además hicieron marchas para exigir que el agua del río Rocha tenga una mejor calidad. Y no porque le afectara a una OTB, que es una organización territorial de base específica, sino porque los estudiantes, como los pueden ver ustedes aquí en la fotografía, se vieron identificados con este ser, con esta deidad que se transformaba, que garantizaba el ciclo del agua y se vieron ellos como parte de esa garantía del ciclo del agua. Además, nosotros identificamos que Cunturillo no podía restringirse solamente a la ciudad de Cochabamba, sino que tenía que tener una visión integradora de toda la cuenca hidrográfica de lo que actualmente se conoce como el río Mailanco y Rocha. Es decir, desde la parte de arriba del Valle de Cochabamba hasta la parte del sur de los valles de Cochabamba, tenían que ser parte de esta acción ciudadana. Y aquí podemos ver en la fotografía cómo se han hecho varias campañas de concientización con las fotos que hemos encontrado, con el Cunturillo, para que la gente pueda conocer cómo era antes la relación con el río y se pregunte a sí mismo cuál es la relación que quiere tener a futuro con el río. En este sentido, la plataforma identificó 5 líneas de acción. El fortalecimiento institucional, porque no nos olvidemos que las instituciones han sido la base para la creación. Pero aparte de ese fortalecimiento institucional, también tiene una línea de acción enfocada en la promoción de una cultura de convivencia armoniosa con el agua. Y gracias a esta línea de acción en específico, se ha trabajado con muchos jóvenes e instituciones que tienen relación con comunidades agrícolas para que se puedan replantear cuál es la relación que llevan con el río. Esto también ha sido posible gracias a una tercera línea de acción que se llama gestión del conocimiento y saberes. Y no es solamente el que la institución como un museo vaya y te diga qué investigaciones ha tenido, sino recuperar de las poblaciones locales cómo ellos se relacionan con el río y qué saberes han cultivado a lo largo de estos pasos generacionales de el agua y la tierra, el agua y la relación con los jóvenes, el agua y la relación con el arte. De la misma manera, otra de nuestras líneas de acción es el desarrollo de capacidades y finalmente el cabildeo de voluntades. Yo les voy a mostrar una diapositiva en la que muestro o represento algunas de las acciones de efecto dominó que ha tenido la creación de la plataforma de acción ciudadana Cunturillo, porque todas las personas y todos los datos que ustedes ven en esta diapositiva
es de cómo la población en general se ha relacionado con el río. Como nosotros hicimos el lanzamiento de la plataforma y explicamos qué era el significado del punturillo, muchos colegios han hecho marchas por la vida, han pintado murales hablando sobre el río y la relación con el agua, se han hecho obras teatrales e inclusive en algún momento logramos hacer una campaña que era una caravana que rebautizaba el agua del río Rocha, ya no como este grupo o flujo de agua incómodo en la ciudad porque no tenía buen tratamiento de aguas residuales, sino que quería la gente exigir ya no desde la confrontación, sino desde la consolidación de una alianza que las personas e instituciones involucradas con la recuperación del río lo vuelvan posible, porque la ciudadanía tenía la vista sobre ello. Entonces, las instituciones que hemos iniciado la plataforma de acción ciudadana Conturillo son todas las que ustedes pueden ver aquí. Pero, como les decía anteriormente, hemos sido la base para que luego la población, a través de este espacio, pueda renegociar, redefinir y reidentificar su relación con el río Rocha. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante la presentación porque a mí me hace pensar muchísimas cosas que podrían ser comparativas, no contrastantes, sino comparativas con la cultura mexicana, sobre todo, ¿no? Y hablando desde la cultura prehispánica, ¿no? Con ustedes, el pueblo de Tiwanaku y los incas, y nosotros acá pues, con varios pueblos mesoamericanos, ¿no? Yo creo que hay mucha confluencia de muchos elementos simbólicos interesantes que son comparables, ¿no? Este, Me parece muy, 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 muy interesante, ¿no? Incluyendo también lo que mencionabas del maíz, ¿no? Porque en el continente México y los Andes en general, iba a decir Perú, pero no, son los Andes en general, son centros de origen del maíz según la clasificación de Babiló, ¿no? Entonces, también nos unen muchas cosas y hay muchos elementos, ¿no? No voy a decir aquí varios, pero muchísimos elementos que vi, sobre todo cuando hablas de la parte simbólica y la parte que tiene que ver con la historia prehispánica, que sí son muy comparables, ¿no? Cosas muy interesantes. Pero bueno, quiero abrir para preguntas y comentarios del público. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme. Eso sí les voy a pedir encender su cámara y presentarse antes. ¿Alguien? ¿No? Los dejaste impresionados, Elian. Al Yo, parecer, sí. yo quería hacer dos preguntas y comentarios a la vez. Uno tiene que ver con la simbología no quiero llamarlo personaje Conturillo, pero de la simbología, digamos, del río o de Conturillo, ¿no? Uno es, tú nos das la explicación de lo que significan los animales que ahí aparecen y a mí lo que me llama la atención es que al parecer no hay un elemento femenino en ese simbolismo, pero sí lo hay, ¿no? No, lo encontré, pero pero lo que me llama la atención es que en muchas de las culturas mesoamericanas, las aguas están relacionadas con lo femenino, ¿no? Digamos, la madre de la laguna en todo, de Titicaca era Mamacocha, ¿no? Era una madre, no era un personaje masculino, sino era un personaje femenino. Y al igual pasa con los ríos, la madre de los ríos, Yacumama, ¿no? Entonces, aparece, para mi interpretación, en la imagen de Conturillo,
en la imagen de la serpiente que tiene que ver con la figura de la serpiente y, como bien decías, con el transcurso del propio río. Entonces, alguna reflexión, Eliana, que nos puedas hacer sobre el papel femenino de no solamente de simbolismo, sino del agua, y a lo mejor también llevándolo un poco más al extremo sobre el tipo de participación ciudadana que te has encontrado. No sé si participan más mujeres, más jóvenes, más niños o quienes sean los que más hayan participado en las acciones relacionadas con Culturillo, ¿no? Esa sería una. Y luego la otra es algo que siempre nos preguntamos cuando tratamos de buscar la restauración o el mantenimiento, el cuidado de un río, es Ujú. cómo le hacemos para poder lograr ese mismo dinamismo que el propio río tiene. El río no se segmenta en partes de aguas, ¿no? Sino que es un flujo continuo. Pero cuando nosotros hablamos de restaurar un río, generalmente lo que encontramos es que la gente que vive enfrente de una porción del río se puede llegar a hacer cargo de esa porción del río o puede mantenerla limpia, o en fin, pero solamente de esa parte del río. Y me parece que el proyecto Conturillo, otro de los elementos importantes que, que conlleva y que es muy importante es que precisamente el flujo del agua permite también un flujo ciudadano de cuidado, no solamente de una parte del río, sino de una mayor parte de ese río, si no es que de todo, ¿no? Entonces, esas dos reflexiones, comparto contigo para ver también cuáles serían tus opiniones. Si quieres, juntamos alguna otra pregunta para contestar en bloque, porque ya vi que Eduardo está levantando la mano. ¿Sí? Como gustes, Daniel. Perfecto. Entonces le doy la voz a Eduardo. Adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias, Eliana. Interesante tu presentación, como siempre, muy aleccionadora en muchos sentidos. Digo, desde el IMTA nosotros tuvimos la parte de acompañar parte del proceso y la verdad es que fue impresionante todo el trabajo que ustedes realizaban y creo que lo siguen realizando. Entonces, eh, lo que te quiero preguntar es cuál ha sido cuál ha sido el impacto en la población y cuál ha sido el impacto de las actividades que desarrollan las diferentes iniciativas o la plataforma en general en relación a las mejoras del río. ¿Hay tramos que se han mejorado o qué ha pasado? Porque a mí me llama la atención ahorita en México. Hay una política que viene desde el gobierno federal, de la presidencia, para restaurar ríos, ¿no? Se está empezando o se empezó en esta administración con tres grandes ríos que además son de los más contaminados, que son el Lerma Santiago, el río Tula y el río Atoyac. Sin embargo, en algunas reuniones en las que hemos tenido oportunidad de participar, en la parte social y la parte cultural siempre están marginadas, en el mejor de los casos, cuando no inexistentes, ¿no? Porque todas las baterías de estas posibles soluciones que se pueden tener están orientadas hacia la construcción de infraestructura, ¿no? Nuevamente la planta de tratamiento, nuevamente los humedales, nuevamente rehabilitar cosas, ¿no? Como dice Daniel, poner tubos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que esa estrategia puede ser buena para recuperar un río hasta cierto modo, hasta cierto punto. Sin embargo, quien contamina los ríos, pues somos la gente, ¿no? O sea, la industria, los productores, los ciudadanos, en fin, todo el mundo. Entonces, yo estoy plenamente convencido de que si no se actúa desde la sociedad, cambiándole el chip, como coloquialmente se dice, haciendo trabajo con ello, con toda la población, en fin, pues estas soluciones tal vez tengan un resultado inmediato, pero yo le auguro muy poca vida, ¿no? Entonces, yo creo que la labor volviendo con ustedes, ¿no? Considero que la labor que ustedes han hecho es
es a la inversa, ¿no? Primero hay que trabajar con la sociedad para que a partir de ahí se tenga una plena conciencia, se involucre y se puedan tener acciones técnicas mucho más impactantes. Entonces, sí me gustaría un poco tu comentario al respecto, Eliana, perdón. Muy Claro que bien. sí. Adelante, Eliana. Gracias, Daniel. Empiezo por lo que tú decías. Mira, la serpiente y todo lo relacionado con la madre tierra, curiosamente, está muy asociado con los reptiles y anfibios. Yo me imagino, viéndolo desde un punto de vista de biológico, específicamente, es porque siempre vas a ver o un anfibio o un reptil muy asociado al agua. Entonces, la percepción que se tiene sobre la serpiente es que la serpiente es la representación de la madre tierra. Lo que un poco les comentaba, ¿no? Si encuentras una serpiente o encuentras un sapo en un terreno agrícola, la gente se pone muy feliz porque asocia a que hay agua. Y si hay agua, hay vida. Y si hay vida, hay producción. Y si hay producción, entonces hay progreso, ¿no? Eso es interesante de ver culturalmente hablando. Pero al mismo tiempo, si tú haces un análisis sociológico de, particularmente de los valles de Cochabamba, nuestra sociedad es muy matriarcal. Y no lo digo como algo reciente del siglo XIX o XX, sino que en todo este proceso de investigación que hemos hecho, especialmente en la parte arqueológica, los seres representados o con poder son en su mayoría gobernantes mujeres o mujeres con atributos de, ¿no? Por ejemplo, hay un hallazgo arqueológico muy famoso en Bolivia, que es el Tesoro de San Sebastián, se llama, que son unos pectorales hechos de oro, con unas manillas hechas de oro también y unas diademas, todo de oro, relacionadas con el sol. Pero aquí viene la parte interesante. Cuando un arqueólogo reconstruye para qué podría haber servido todo este ajuar que fue encontrado en la colina de San Sebastián, se da cuenta de que no es un ajuar masculino, sino es un ajuar femenino, porque los pectorales son la representación de los pechos. Y nos lleva a pensar que en realidad en nuestra cultura no es el sol, sino es la sol. Por lo tanto, esta cosmovisión de que la mujer es el centro articulador de la sociedad se mantiene desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Como para darte unos ejemplos de que efectivamente parecería que la mayoría de los elementos que tiene el punturillo están relacionados con la parte masculina, pero en realidad el eje central de este personaje o esta deidad que encontramos repetido en muchas vasijas es el cuerpo de serpiente. Algunos pueden tener o no alas de cóndor o pueden tener o no la cabeza del puma, pero todos tienen la misma representación de la serpiente bicolor y son casi en todas las representaciones es una parte del cuerpo de color tierra y otra parte del cuerpo de color grisáceo o celeste. Entonces nos lleva a pensar, quizás teorizar, de que también ahí se representa la dualidad, ¿no? Entre la tierra y el agua. Por lo tanto, es la representación de la fertilidad. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, Daniel, um, yo, por la experiencia que hemos tenido con el museo y hasta ahora, nos damos cuenta que la mayor población que se involucra y tiene interés por este tipo de temas son los jóvenes, eh, casi a la par, tanto hombres como mujeres. Lo que sí es interesante es que podríamos decir, bueno, la juventud, porque de alguna manera están relacionados con los colegios y las universidades, y como que las universidades podrían tener estas actividades de concientización del agua, pero en realidad algo interesante nos sucedió en el museo. Después de que lanzamos el Junturillo, dejó de ser un producto del museo, se convirtió en una especie de personaje que se lo apropió la gente. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Habría que hacer un estudio sociológico al respecto, ¿no? Pero se sintió tan identificada con este personaje que empezaron a venir grupos de chicos, amigos, scouts, que jugaban voleibol o que tenían un amigo que estaba estudiando ingeniería ambiental y les habló del Cunturillo, entonces vinieron al museo y querían saber cómo ellos podían hacer para ser parte del Cunturillo.
Entonces, claro, a nosotros nos sorprendió, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos esta actividad, tenemos esta otra actividad, esta institución está haciendo tal trabajo. Y de ellos mismos surgió hacer un club de observadores de aves. Y las observaciones de aves, curiosamente, se las hacen en 5 puntos en el borde del río Rocha. Porque aquí viene algo interesante. Nos dimos cuenta de que si la información científica la vuelves accesible, es decir, la transmites de una manera entendible a la población la toma y al entender esa información se apropia de ella y la vuelve parte de su vida. Entonces, entre las cosas que nosotros dijimos, sabes que el museo está trabajando en esto, en esto, en esto, uno de los proyectos que se hicieron después de las memorias del río Rocha fue el río que nos une, donde se identificaba qué aves todavía estaban presentes en la cuenca del río Rocha y cuál era el rol de estas aves en la cadena trófica, para ver el impacto ambiental que tenía o la calidad del agua que tenía el río. Entonces, los chicos primero empezaron a ir ayudando a hacer los censos de las aves, les gustó ver los pajaritos, luego empezaron a reunirse ellos sin necesidad del museo, identificaron puntos donde se podían ver bien las aves, se asombraron de la cantidad de aves que teníamos en la ciudad de Cochabamba, porque por lo general tú piensas en ciudad y solamente imaginas cemento y calles, ¿no es cierto? Y ya no fue parte del museo. Ellos conformaron un club de observadores de aves y tienen registros y van cada 2 semanas, se reúnen para hacer el mismo recorrido en el río y ver cuáles han sido las variaciones de aves que hay o que no hay. Inclusive han armado una página en Facebook y ahora va mucho más allá del río, ¿no? Ya suben fotos de qué aves han visto y recuperan un poco de información de estas aves que se llaman, dónde viven, qué comen y comparten con otro tipo de población que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado poder alcanzar o llegar. Entonces, es interesante cómo de todo el grueso de la población, los jóvenes son una llave de acceso a las familias. Porque otra cosa que sucedió, que también fue interesante, no con la iniciativa, no con el proyecto del Museo de las Aves, sino con una iniciativa dentro de la plataforma Punturillo, una de las profesoras que les incitó a los chicos ver cómo podían hacer representaciones del río Rocha para una presentación de colegio, surgió que no sabían que era Cunturillo, empezaron a averiguar sobre Cunturillo, les gustó el personaje, se inventaron otra historia aprovechando la leyenda base de Cunturillo, la representaron en el colegio y les gustó tanto a los otros cursos que empezaron a hacer grupos de vigilancia justamente para ver quiénes votaban y quiénes no votaban basura en el río. Y se seccionaron partes del río y iban a hacer un reconocimiento semanal, casi siempre los sábados, para ver si la parte del río que les había tocado había mejorado o no. Al mismo tiempo, aquellos chicos que vieron que había incrementado la cantidad de basura en sus lugares, decidieron empezar a tocar las puertas de los vecinos y decirles, ¿usted ha visto quién ha botado la bolsa de basura? No, no hemos sido yo, no hemos visto, pero ¿por qué? Porque es importante. Entonces, ellos se han convertido en una especie de embajadores para transmitir la importancia de a las poblaciones, a las familias, a las casas que viven cerca del río, estar más vigilantes de cómo la gente usa o no el agua. Y eso también ha sido algo que no ha sido pensado por la institución, no ha sido pensado por el colegio, ha surgido de los mismos jóvenes que empezaron a hacer el monitoreo. Entonces, una de las instituciones que es parte de la plataforma, dos en realidad, una que se llama Senda y otra que se llama Fundación Gayapacha, se dieron cuenta de que este tipo de dinamismos podían ser replicables. Y en el caso de Senda, que ya tenían bastante tiempo y mucha tradición trabajando con comunidades agrícolas, empezaron con un proyecto que se llama Ciencia Ciudadana. Dijeron, si la gente por el color del río, por el agua del río, puede identificar si el río está contaminado o no, ¿por qué no les damos un kit que les permita identificar pH, acidez, dureza del agua y realmente puedan tener un control un poco más constante sobre las variaciones en el agua? Las comunidades que cultivan agrícolas en las cabeceras de la cuenca del Mailanco Rocha se han convertido en una especie de ciudadanos científicos que miden la calidad del agua y en base a esos parámetros y datos que tienen,
pueden identificar qué cosas o acciones tienen que hacer dentro de su comunidad para mejorar la calidad del agua con el cual cultivan, toman, beben y regresan al mismo río, ¿no? Y de la misma manera, Gayapacha hizo estas brigadas ambientales para hacer mediciones de la calidad del agua, pero ya no en las cabeceras del río, sino en la parte que le toca a la ciudad. Y un poco respondiendo a lo que Eduardo preguntaba, el impacto que nosotros hemos visto en la población ha sido una especie de efecto dominó. No necesariamente las instituciones tienen que tener el control de los proyectos o de las acciones que se realizan, pero sí nos hemos dado cuenta que si tú eres abierto a brindar la información a quien te la pregunte, a quien la necesite, genera como que esa confianza en que esta persona pueda impactar en su medio inmediato, en su círculo de amigos, inclusive en la familia, para replicar acciones que tengan que ver con el relacionamiento del agua. Sobre las mejoras que decía Eduardo, evidentemente hay una responsabilidad institucional. Y como yo les hablaba de la agenda del agua, esta agenda del agua da varios lineamientos para que las instituciones como los gobiernos departamentales puedan cumplir con su parte de mejorar y gestionar la calidad del agua del río, de la cuenca del río Rocha. Entonces, se ha avanzado en la creación de varios estudios preliminares sobre la implantación de plantas de tratamiento de aguas residuales. De alguna manera, como el Kunturillo ha tenido repercusión en la prensa porque han salido los chicos bailando, haciendo sus obras de teatro, rebautizando el río, en caravanas, pintando los murales, de alguna manera ha ayudado a que aquellas poblaciones que estaban muy cerradas al hecho de que no se construían plantas de tratamiento de aguas residuales, den la oportunidad a las instituciones gubernamentales de poder explicarles qué es una planta de tratamiento, cómo funciona y si ellos realmente pueden tener beneficios o no de la implementación de estas plantas. Y al mismo tiempo, en la escala micro, ha logrado que muchos jóvenes que realmente, porque tú sabes, a veces los chicos hacen las cosas porque el amigo lo hizo y es como parte de una ola, ¿no? Es como lo que está de moda. Pero siempre de los 100 que puedan replicar algo, uno o dos se quedan con ese compromiso y se convierten en agentes replicantes y catalizadores de nuevas acciones. Entonces, las últimas caravanas que se han hecho y los últimos murales que se han pintado, la plataforma de acción ciudadana Kunturillo ya no ha tenido una injerencia directa, pero sí nos ha gustado ver que el personaje de Kunturillo ha sido luego adoptado como propio y reinterpretado por muchos colectivos de acción ciudadana. Muy bien, pues muy interesante, Eliana, muy interesante, porque sí es una experiencia, yo creo que, eh, mira, en los últimos años he escuchado varios proyectos relacionados con restauración de ríos en México y creo que ha habido muy pocos avances. Conozco uno muy de cerca que es sobre un río aquí en el estado mexicano de Morelos, el río Cuautla, que tiene que ver, tiene varios elementos de los que mencionas, ¿no? Incluyendo el asunto de las aves, ¿no? Entonces ahí las aves muy relacionadas con el agua. Aquí está conectado Carlos Mendoza, que en su proyecto de investigación doctoral también incluye esos dos elementos, el agua y las aves, ¿no? Que por cierto, si quiere hacer algún comentario, será bienvenido. Pero yo creo que entonces uno entra por el agua o se sumerge en el agua y se da cuenta de que hay un montón de cosas que tienen que ver con el agua, que están conectadas con el agua. Y eso es algo también muy importante porque no solamente se centra la atención sobre el río o sobre el agua, sino sobre todo lo que viene aparejado o que está eh, conectado de alguna forma, ¿no? Hasta las cuestiones que uno no se imaginaría que tienen que ver el agua con el aire, ¿no? Ya hablando de los de elementos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante la propuesta. Yo te agradezco muchísimo la presentación del día de hoy. Quiero preguntar si hay algún comentario final o alguna pregunta final que alguien quiera hacer para cerrar este primer bloque, ¿no?
Bueno, pues Eliana, si tienes algún comentario final que quieras hacer para cerrar tu participación del día de hoy. Sí, claro que sí. Yo creo que algo que puede ayudar muchísimo, y creo que lo he visto también en la experiencia que ustedes han tenido con el Tlaloc, es volver visible algo que por lo general lo invisibilizamos, ¿no? No necesariamente armarse una deidad y ponerle una cara, pero sí el poder identificar el recurso agua como algo presente ayuda mucho. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eliana. Estás invitada a las siguientes sesiones de este seminario si tienes tiempo y disposición. Por supuesto que aquí está abierto para que puedas escuchar las demás presentaciones y también para que puedas presentar en algún momento, algún avance o algún otro proyecto que nos quieras compartir. Muchísimas gracias, Eliana. Gracias a ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con nuestro segundo ponente del día de hoy. Él es Eduardo López Ramírez. Él es licenciado en Sociología por la UAM, Unidad Xochimilco. Es maestro en estudios regionales por el Instituto Mora y también tiene estudios de doctorado en Sociología por la UNAM. Trabaja en el INTA desde 1998. En ese año fue que yo conocí a Eduardo. No les voy a comentar las circunstancias específicas en las que conocí a Eduardo. Eso sería para una anécdota que les puedo contar con mucho gusto con un mezcal encima, pero no ahora. Y ha desarrollado varios proyectos en el INTA. Muchos de estos proyectos tienen que ver precisamente con cooperación internacional. Él ha participado en proyectos con la Unión Europea, con el Instituto Nacional de Recursos Naturales del Perú, con la Agencia de Cooperación Japonesa y Alemana, JICA y la GIS, y precisamente en esta última fue cuando participó en parte del proyecto que acabamos de ver en Bolivia, ¿no? Y actualmente Eduardo es coordinador de gobernanza del agua y fortalecimiento de capacidades en el INTA. Entonces, Eduardo, adelante, tienes la palabra y el micrófono. Gracias, Daniel. Pues nuevamente buenos días a todos y todas. Pues yo voy a hablar de un tema que ya tiene rato que hemos estado trabajando, eh, que tiene que ver con la idea de eh, poder instrumentar, no sé si sería la palabra, en las diferentes instituciones rurales que existen en las comunidades rurales para mejorar las condiciones de vida en cuanto al agua y al saneamiento. Pero concretamente en este caso les voy a hablar del agua. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Me díganme por favor si la pueden ver. Ahí estamos viendo, nada más si le puedes poner a pantalla completa, Eduardo. Sí, sí. A ver, espérame. A ver, ahí está. Perfecto. Bueno, la presentación la titulé así, las instituciones rurales de cooperación y el agua en las localidades rurales. Y sin más, les quiero hacer un antecedente rápidamente de esto. Miren, nosotros desde 2016 empezamos a trabajar en un tema que tiene que ver con comunidades aisladas. Durante muchos años aquí en el INTA hemos estado o estuvimos colaborando con la Comisión Nacional del Agua en el programa este que ya no existe ahora, que se llamaba PROSAPIS, el programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, que lamentablemente ya lo incorporaron solamente al PROAGUA de manera general. Yo digo que hicieron un chilaquil ahí entre población urbana y rural. Ya no existe, pero bueno, en ese programa colaboramos mucho con Conagua. Nos tocó llevar a cabo una evaluación de todo el programa a nivel nacional y ahí descubrimos, si vale la expresión, que las localidades menos atendidas eran las localidades pequeñitas, ¿no? Y casualmente las localidades más pequeñas eran las más aisladas. Ahí empezamos a trabajar el tema de las localidades rurales aisladas, el cual hemos
Tenemos ahí en puerta con Daniel Murillo la colaboración para elaborar un libro que esperamos que no salga, que no tarde mucho en salir. Y a partir de esa información nos empezamos a meter al tema de las instituciones existentes en las poblaciones rurales, que es el tema que ahora les voy a platicar, ¿no? Bueno, entonces para tener un panorama muy rápido, muy general de la situación de estas localidades, les puedo comentar que el 21% de la población nacional está distribuida en 185.243 localidades caracterizadas como rurales de acuerdo a los criterios de INEGI. Ustedes saben que son poblaciones que tienen hasta 2.499 habitantes. Esas son consideradas rurales en México, ¿no? El 21% de esas localidades tiene un grado de marginación muy alta y un 58% de marginación alta. En cualquiera de los casos, las condiciones de vida son bastante, bastante deplorables, ¿no? Eh, Existe en la mayoría de estas comunidades un rezago económico y social que bueno, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Tiene algunas características, no son las únicas, pero tampoco son todas, son rasgos así como muy generales que tienen bajos ingresos económicos, la población tiene baja escolaridad, hay generalmente migración hacia las ciudades o hacia otros países. eh, Tienen muchas de ellas población indígena, escaso o insuficiencia de servicios públicos y hay dispersión y aislamiento de la población. Su plato está en el azúcar. Adelante. Ok. Bueno, la distribución de la población en el territorio nacional, de acuerdo a los datos del censo de 2020, son los que aparecen en pantalla. Como ustedes pueden ver, hay muchas localidades cuyo tamaño de población va de 1 a 249 habitantes. Son muchas, muchas las que existen en el país, ¿no? Solamente para que ustedes tengan una idea de cómo está esta situación. Bueno, ¿cuál es la cobertura de agua en las zonas rurales? En México, como en muchas partes del mundo, de muchos países, el agua está considerada el acceso al agua, perdón, está considerada como un derecho humano. Ustedes saben que en nuestro país ya está consagrado en la Constitución mexicana, tiene ciertas características, ciertos elementos que debe de cumplir y que en la práctica, pues lamentablemente no todo se cumple, ¿no? No obstante que está garantizada como derecho humano, existen todavía millones de personas sin este servicio, particularmente en las zonas rurales y también en zonas urbanas marginadas o zonas periurbanas. De acuerdo a los datos del INEGI, también se estima que en México el 97.97% de la población de las zonas urbanas tiene agua entubada. No estoy hablando de agua potable. Yo creo que el agua potable debe tener otras características, más bien del agua entubada, es decir, la que llega desde las presas, ríos o zonas de almacenamiento hasta los hogares de la población. Es agua que va por tubos, es entubada, pues, ¿no? Y en el ámbito rural tenemos un porcentaje poquito más bajo que es el 89%. Sin embargo, aún con estos datos, hay mucha población, muchas comunidades que no tienen agua, es decir, que no tienen el servicio de agua entubada. Sin embargo, sí tienen agua, ¿no? Uno se pregunta, bueno, si no tienen agua, entonces, ¿cómo viven en esas zonas? Pues evidentemente tienen que obtenerla de alguna manera y las formas en las que lo obtienen son, algunas de ellas solamente se muestran en la imagen, puede ser el acarreo de los manantiales, de presas, de represas, puede ser la captación de agua de lluvia sin criterios técnicos ni salubres, o sea, muy rústicos, ¿no? Mal almacenada, poco cubierta, en fin, ¿no? Tener manantiales, aquí en la foto que ven en la parte de abajo se ve, no sé si alcanzan a ver, es una manguera que está en un manantial, le pusieron una malla de alambre y con esa manguera llevan el agua hasta el centro de la población, ahí la población se surte de ella, ¿no? Esto es en la zona de Metlatónoc, en Guerrero. Hay otras formas de acarreo con bestia, ahí con las personas mismas. Esta es una foto muy interesante de Hidalgo en el cual en llantas partidas ahí acumulan el agua de la lluvia y de ahí lo obtienen. Es decir, hay una serie de
de formas en las cuales la población que no tiene agua entubada, o que tiene agua entubada pero es insuficiente, eh, eh, crea o idea para poder complementar o abastecerse de agua, ¿no? Bueno, entonces, con este panorama, nosotros empezamos a revisar la literatura, la bibliografía, y digo nosotros porque en este tema también está metido mi querido Daniel Murillo. Hemos estado trabajando en un artículo que está espero por salir también en un libro, y bueno, es parte de los que le quiero platicar, ¿no? Por eso hablo en plural. Bueno, en las comunidades rurales, ustedes saben, existen diferentes formas de trabajo colectivo y diferentes formas de organizarse localmente, que en muchos de los casos y en muchas de ellas son utilizados para beneficio comunitario o para beneficio de las familias o de varias familias, ¿no? Estas formas de organización responden a una historia común, que están insertas en las costumbres y forman partes y son mecanismos de cohesión social a nivel comunitario, ¿no? A este tipo de manifestaciones organizativas y culturales se les ha denominado instituciones, y nosotros asumimos que es mediante su instrumentación o su aplicación en la práctica que las comunidades que no tienen agua entubada obtienen y se abastecen de este líquido, ¿no? Eh, no les voy a dar un discurso teórico sobre las instituciones, pero sí es importante una breve reseña de qué es el asunto, de qué va, ¿no? Desde hace aproximadamente 2 décadas, el concepto de institución ha tomado fuerza en las ciencias sociales. No es un concepto nuevo, es un concepto que viene ya de mucho tiempo. Desde autores clásicos como Durkheim o Weber en la sociología la han caracterizado, pero no estudiaron las instituciones. Y en años recientes, en 20, 30 años hacia acá, han resurgido particularmente a partir de los enfoques, de diferentes enfoques teóricos, ¿no? Nosotros identificamos por lo menos tres grandes enfoques: el enfoque normativo, el enfoque de la elección racional y el enfoque de procesos históricos. Estos tres enfoques tienen algunas coincidencias, pero generalmente la mayoría de ellas son divergencias. Entonces, sin embargo, eh, en, en muchas instancias, en muchas instituciones, en muchas organizaciones de la sociedad civil incluso, estos enfoques han sido retomados por muchos proyectos de desarrollo, especialmente en aquellos de alivio a la pobreza, ¿no? Hay instituciones como el Banco Mundial, como la CEPAL, que han retomado esto, lo han operacionalizado y lo han implementado, ¿no? Entonces, para no entrar tanto en este detalle, nosotros hemos adoptado una definición de institución que maneja Kirsten Appendin en un artículo ya clásico, en el cual ella dice que las instituciones son estructuras de tipo regulativo, normativo y cognoscitivo que dan estabilidad, coherencia y significado al comportamiento social. Las instituciones, pues, son transportadas, perdón, por diferentes medios: la cultura, las estructuras y las rutinas que tienen la población en general, ¿no? Bueno, con estas ideas en mente, lo que nosotros hicimos fue una revisión en 3 zonas del país de cuáles son las instituciones que existen en esa zona, ¿no? Se revisó información los Altos de Chiapas y la Meseta Comiteca, de la Sierra Tarahumara y de la Mixteca oaxaqueña. No les voy a hablar de todas porque la verdad, parte del trabajo lo hizo Daniel, particularmente la de Chiapas, y yo no las conozco a profundidad. Este, pero bueno, la idea es que funcionan con la misma lógica, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes toda la gama de instituciones que identificamos en Chiapas, las que existen en la Sierra Tarahumara y las que existen en la Mixteca oaxaqueña, ¿no? Después de esa identificación, que además en el documento que trabajamos se describen un poquito, bueno, a detalle, pues, en qué consisten, cuál es la lógica, cómo se reproducen, en fin. Después de identificarlas, lo que hicimos fue una segunda reclasificación eh, digamos, como por cuál es la orientación que tienen esas instituciones. Y entonces encontramos que hay instituciones de cooperación relacionadas con el tipo de organización que existe en la comunidad, y esa organización social, política, religiosa, económica, en fin, ¿no? Hay instituciones de cooperación relacionadas con un tipo de trabajo específico en la comunidad, como las que aparecen ahí.
Hay otras que son de cooperación, pero se dan solamente entre las familias. Y hay algunas más derivadas del trabajo colectivo como una forma de creación o de colaboración comunitaria, ¿no? Este, entonces, el resultado de todo esto, la pregunta es, ¿pueden estas instituciones rurales de cooperación impulsar o mejorar el abasto de agua en las localidades rurales? La respuesta que nosotros consideramos es que sí, sí, si se canalizan o se potencian adecuadamente, ¿no? Entonces, yo voy a tomar solamente como ejemplo dos de ellas, que son el tequio. El tequio seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un trabajo, sin que esto sea una definición, digamos, es el resumen de lo que implica el tequio. Es el trabajo colectivo que se realizan todos los miembros de la comunidad en beneficio de la propia comunidad, ¿no? En estados como Oaxaca es obligatorio e incluso puede llegar a sancionarse a la gente que no participa, que no da su tequio. Y también es un mecanismo o es una forma de participación en la cual los miembros de la comunidad pueden llegar a obtener los cargos más altos en esa comunidad si es que han participado y prestado su tequio frecuentemente, ¿no? Otra de las formas que es muy común, sobre todo en Oaxaca, es la guesa o guetza. La guetza o guesa, a diferente del tequio, es un aporte solidario que se da en dinero o en especie y que se da entre una familia y otra y que esta generalmente se practica ante festejos, desgracias, actividades agrícolas o necesidades familiares, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, una fiesta de 15 años, es muy común en Oaxaca que la gente llega con un, no sé, un cartón de cervezas o con un sobre con dinero o con un guajolote, no sé qué, y se lo entrega a la gente que tiene esa celebración en el entendido no escrito de que cuando quien lleva la guesa, eh, cuando ella tenga o ellos tengan algún festejo o alguna desgracia, tiene que ser correspondida de la misma manera, ¿no? De la misma o de igual manera. Entonces, esta es una actividad que es muy, muy practicada. Aunque estas son, digamos, instituciones presentes en la Mixteca, en Oaxaca y particularmente en la Mixteca, se reproducen con otros nombres en los estados que vimos y en muchas partes del país. Bueno, este, ¿cómo consideramos nosotros que las instituciones de cooperación pueden apoyar el abasto de agua? Bueno, consideramos que pueden apoyar, por supuesto, identificando estas instituciones, entendiendo su funcionamiento, viendo en qué contextos sociales se practican, cómo se desarrollan, pero además generando procesos que dinamicen esas instituciones en las cuales la gente participe para potenciar el funcionamiento de esas instituciones, ¿no? Y ahorita les voy a platicar un ejemplo de esto. Que las comunidades puedan impulsar su bienestar mediante el trabajo y su organización interna, eso es importante, que la solidaridad y la cooperación, que son la base para entender, pues, que son la base para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, que la acción del gobierno esté orientada a apoyar ese esfuerzo y no a imponer soluciones verticales, sino apoyar las soluciones que surgen de la misma comunidad y que las soluciones técnicas estén basadas en las características físicas, ambientales, sociales y económicas que se expresan en distintas localidades. ¿Por qué menciono esto? Porque hay experiencia, nosotros hemos conocido infinidad de casos y de programas tanto nacionales como regionales o locales, en los cuales pues se dan soluciones, ustedes seguramente ya lo han oído muchas veces, desde las instancias gubernamentales, con tiempos y prácticas que no son muy acordes, con soluciones que no son acordes ni al ambiente, ni al entorno, ni a la organización de las comunidades, y esto irremediablemente termina mal, ¿no? O no son usadas o son usadas a medias las soluciones que se den, ¿no? Bueno, entonces, de lo anterior, pues, quiere decir que las obras que se realicen tienen que ser baratas, es decir, que el costo que representa la obra no sea numeroso ni para la comunidad ni para las familias, cuando tengan un costo, que sean simples en su diseño técnico y de fácil construcción, para que la gente las pueda construir, preferentemente ellos, y puedan replicarlas, que su efecto demostrativo pueda ser multiplicador. Este,
y bueno, que se realicen básicamente con la participación de las comunidades o que se construyan con apoyo coordinado de las dependencias de gobierno, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Bueno, nosotros hemos, les decía, conocido experiencias en las cuales las obras que se construyen se deciden por empresas consultoras o se deciden desde gabinete, se construyen, por ponerles un ejemplo, plantas de tratamiento en lugares donde no hay agua o en lugares donde se construyen plantas o pequeñas plantas de tratamiento que, por ejemplo, ¿no? que no tienen energía suficiente, que requieren energía eléctrica y cuyos habitantes no tienen energía para pagar ese costo y la planta termina abandonada. Pero en el caso también del agua potable sucede lo mismo, o del agua entubada, perdón. Se construyen a veces pozos y pozos que funcionan a partir del uso de energía eléctrica para bombear el agua cuando las comunidades no tienen la condición para pagar, entonces terminan descompuestos, abandonados y la gente sin agua, ¿no? Entonces, todo ese tipo de condiciones se tienen que observar y se tienen que ver. Yo me quiero referir a un programa ya muy viejo que se dio en Oaxaca, que se basó un poco en esta idea y que fue muy ágil, que se llamó Lluvia, Tequio y Alimentos, el cual tenía como premisa eh, construir obras, pequeñas obras de almacenamiento de agua o de irrigación para las familias orientadas a generar o producir la misma agua, es decir, para consumo humano, o pequeñas una pequeña producción agrícola de traspatio, ¿no? En las comunidades se estila mucho el tema de tener huertos familiares o ahí mismo sembrar algunas matas de maíz para poder consumir maíz, calabaza, frijol, etcétera. Entonces, la idea de este programa era, a través del tequio, que la gente se organizara, el gobierno les facilitaba los materiales industrializados, varilla, cemento, manguera, y ellos ponían los materiales que hubiera en la región, el trabajo colectivo, se hacía una agenda de trabajo, un encuentro ahí con los eh, promotores del programa, se decidía qué obra era la que se quería a nivel familiar o a nivel comunitario y, y bueno, se construía, ¿no? Y finalmente se lograron construir en un sexenio, alrededor de 5,000 obras en todo el estado de Oaxaca, ¿no? Que fue donde se implementó. Bueno, entonces nosotros pensamos que ese ejercicio puede ser replicable, pero entendiendo esto que les comento de las instituciones rurales, pero también teniendo otra forma de ver las cosas, ¿no? Eh, no hay conclusiones porque está, digamos, el trabajo en proceso, pero esto sería manera de conclusiones. Creo que hay obstáculos a vencer en esta idea. Lo primero que yo diría, tenemos que aprender a pensar saliéndonos de la caja, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar en los esquemas que siempre hacemos. Y aquí viene a colación esto que comentaba de los programas gubernamentales. Los programas gubernamentales orientados al abasto de agua en las zonas rurales funcionan con una racionalidad burocrático-administrativa que no es compatible con los tiempos de las comunidades. Eso, digamos, todo el mundo lo sabe, menos quienes implementan el programa, ¿no? O parecen ignorarlo. ¿Por qué? Porque se rigen por años fiscales que también generan una camisa de fuerza y porque están sujetos a muchos controles que no siempre están apegados a la realidad ni a los tiempos de la comunidad. Entonces, lo que necesitamos es pensar un programa ágil que no tenga esta camisa de fuerza, que tenga acciones basadas, como les decía, en el entorno ambiental y comunitario, que tenga una fuerte participación comunitaria, pero participación comunitaria no significa solamente hacer asambleas, que la gente vaya y se registre y se tome la foto, sino que la gente decida qué es lo que quiere hacer para su comunidad, ¿no? Regionalizar, perdón, las acciones. Esto es, eh, en los programas de gobierno generalmente se hacen acciones parejas para todos los entornos, ¿no? Lo mismo se hace una solución para los Altos de Chiapas que para el Valle del Mezquital o para la zona yaqui, ¿no? Cuando las realidades ambientales y del entorno son muy diferentes. Entonces, yo creo que las acciones tienen que tener ese criterio regional y entender el tema
pues del entorno y del funcionamiento local y sobre todo de las instituciones, ¿no? Deben tener un monitoreo y evaluación constante, cosa que no hay. En los programas actuales se llega, se construye y no se vuelve jamás a la comunidad. Entonces, pasan 2, 3 años y las obras dejan de funcionar y volvemos otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? Y bueno, también tener compromisos reales y creíbles, porque aunque las reglas de operación de muchos programas tienen esta cuestión de organizar a la población, de hacer monitoreo, de regresar con cierta frecuencia, lo cierto es que no se cumplen o se promete una obra y no se cumple el compromiso. Entonces, esta situación pues nos mete en una situación difícil y es un cuento de nunca acabar. Entonces, bueno, es lo que les quería platicar. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto. Aquí estoy, Laura. Ahora sí, Ok, ya. bueno, Muchas gracias. no, no, al Eh, contrario. pues abro para la mesa para preguntas y comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Adelante. ¿No? Oye, el público está muy callado. Este, bueno, si no hay algún pregunta o comentario o en lo que alguien se anima a hacerlo, este, yo creo que, digo, como lo ha mencionado Eduardo, yo he trabajado parte de esto con él, él ha hecho la mayor parte, pero yo he colaborado con él en algunas cosas. Pero yo creo que hay cosas interesantes también a tomar en cuenta, porque a mí me parece, y en este seminario lo he dicho en otras ocasiones, que muchas veces nosotros como activistas y como investigadores trabajamos directamente con la gente y muchas veces en donde es más necesario trabajar es con las instituciones para lograr una conciencia de qué es lo que están haciendo como instituciones, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, ha habido en México una experiencia de eh, la Comisión Nacional del Agua y el Consejo Nacional de Evaluación, que el segundo ya no existe, pero la primera sí, sobre la instalación de eh, tecnologías de captación de agua de lluvia en comunidades rurales. Y hay por ahí alguna petición que hizo la Comisión Nacional del Agua para que el Coneval tomara en cuenta esto como parte de el abastecimiento de agua a las comunidades rurales. Esto, pues sonaba muy bonito, pero pues es completamente absurdo, en parte por las condiciones que ya mencionó Eduardo. Se tomaban, por ejemplo, sistemas de captación de agua de lluvia en el desierto y en la selva, ¿no? Entonces hay condiciones no solo ambientales, sino también culturales que permiten que pues, simplemente no sea viable, ¿no? Pero estos sistemas se llegaron a instalar con una placa, digamos que era como el sello de la Comisión Nacional del Agua, y decía, este es un sistema de captación de agua de lluvia, casi casi avalado por la Comisión Nacional del Agua. La condición que puso Coneval es que se pudiera hacer una visita un año después para ver el funcionamiento. Pero después de la primera visita, ya no había más visitas. Y entonces, en las comunidades en donde había un sistema de captación de agua de lluvia, digamos, que se anotaba como que ya había ahí abastecimiento de agua. Es decir, ese tipo de acciones permitía que hubiera un engrosamiento en las estadísticas que falseaban las realidades, ¿no? Porque ya de haber, digamos, por decir un número, un 70% de comunidades rurales atendidas con agua potable, perdón, con agua entubada, porque la diferenciación que hizo Eduardo yo creo que es muy adecuada. Con agua entubada,
Pues ahora con estos sistemas de captación de agua de lluvia, ese 70 y tantos % podía subir a un 80 y tantos %, pero la realidad era muy diferente. Eduardo y yo y otros colegas hemos hecho mucho trabajo de campo y vemos generalmente que las realidades que se anotan en los programas institucionales nada tienen que ver con la realidad in situ, ¿no? Eduardo y yo hemos visto acueductos, perdón, no acueductos, alcantarillados que están ahí, pero que no están conectados a ninguna casa. Y además que, como decimos en México, para acabarla de amolar, el desagüe es hacia una barranca, no es hacia una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando se engrosa esta estadística, se dice, esta comunidad rural ya tiene un sistema de alcantarillado, pero en realidad no lo tiene porque no hay ninguna casa conectada y además, eh, digamos, saltándose las normas y los programas que tendrían que ver con el saneamiento, porque no hay ninguna planta de tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las vemos. Y sí hay un divorcio entre lo que se plantea como programa institucional y lo que ocurre directamente en campo, ¿no? Entonces, ese es un comentario que yo quería hacer, porque yo creo que, eh, vuelvo al punto, yo creo que mucho tenemos que trabajar con las instituciones públicas, porque creo que de todas maneras la gente, como bien dijo Eduardo, tiene sus estrategias ya para obtener agua, ¿no? En un trabajo, no lo mencionó Eduardo, pero yo sí lo voy a mencionar, en un trabajo que también hizo Eduardo, encontró que las comunidades rurales tenían estrategias alternativas para obtención de agua y cuando una les fallaba, iban a la otra. Y cuando a esa les fallaba, tenían una tercera. Y cuando esa les fallaba, tenían una cuarta o tenían una combinación de estrategias, ¿no? Entonces, nada más quería poner eso para provocar algún otro comentario entre los asistentes o entre el propio Eduardo. Si hay alguna otra intervención, pregunta o comentario que quieran hacer, Pues yo mismo, porque no se animan. adelante, Entonces, Eduardo. no, pues tienes razón, hay que trabajar con las instituciones, pero es un trabajo que no sé cuándo va a cambiar, ¿no? Porque generalmente, yo insisto, las comunidades eh, con el gobierno o pese al gobierno, como dijo algún funcionario alguna vez por acá, este, eh, obtienen agua. Por eso viven donde viven, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer desde mi punto de vista es potenciar esas capacidades de las comunidades y yo insisto en que es a partir de estas formas organizativas llamadas instituciones que lo podemos hacer. Yo creo que si los programas de gobierno o las instituciones se dieran la oportunidad de mirar y entender esto, otro, como decimos en México también, otro gallo nos cantaría, ¿no? Pero bueno, además hay es todo un trabajar porque hay diversas formas organizativas y diferentes formas de manifestarlo. Yo digo que la fortuna de estar la semana pasada completita en la zona Huichol, una sierra wixárika que no conocía, y la verdad que es una experiencia religiosa porque lo poco que pude ver en una semana es que la organización comunitaria que tienen es muy parecida a lo que hay en otras zonas, pero muy diferente también, ¿no? Y entonces yo creo que entender eso nos llevaría un tiempo y si entendemos eso para aplicarlo en el uso y en las mejoras, perdón, en las mejoras del agua sería mucho más relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que les puedo decir. Sí, yo, un comentario que hago más sobre esto es que sobre todo en el tema del agua y sobre todo en México, porque no sé si en otros países, sea de Latinoamérica o de Hispanoamérica, sea lo mismo, pero en México sí ha habido una actuación predominante de la ingeniería y yo creo que ahora lo que hace falta es tomar en cuenta las cuestiones sociales, también recuperando lo que veíamos antes de la experiencia en Cochabamba, ¿no? Con Eliana. Yo creo que si la Comisión Nacional del Agua en México
hiciera más caso a los sociólogos y a los antropólogos, yo creo que tendría avanzado más del 50% de la solución de los problemas del agua nacionales, pero no es así, ¿no? Este, Ese es un gran problema también. ¿Cómo podemos nosotros, antropólogos, sociólogos, eh, ejercer algún tipo de presión en las instituciones cuando hay una eh, tradición histórica en ellas de privilegiar la ingeniería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un reto, ¿no? Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? A mí me gustaría aportar algo a lo que ustedes estaban conversando y es que también aquí en Bolivia se ve, y quizás no quisiera interpretarlo como que se da en toda Hispanoamérica, pero sí la falta de continuidad también de las autoridades perjudica en este hecho, ¿no? Porque tú puedes tener a alguien que esté más abierto a recibir apoyo de otras instituciones, un poco lo que tú decías, Daniel, de que si las instituciones dieran más cabida a este tipo de estudios como el que ustedes han realizado, podría tener un mejor aproximamiento hacia las comunidades, pero puede ser que exista el funcionario que tiene un corto tiempo para ejercer su función y al final termina siendo reemplazado por otro porque no hay una continuidad institucional. Entonces, todo ese pequeño avance que se podría haber hecho retrocede, ¿no? Es otra vez empezar con lo mismo. Al menos así nosotros lo vivimos desde acá. Muchas gracias, Eliana. Sí, yo creo que eso es parte de ese problema que mencionas, lo vemos nosotros muy, 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 muy claramente en los gobiernos municipales, ¿no? Lo que son los departamentos allá en Bolivia, ¿no? Duran 3 años. Y en 3 años quieren hacer muchas cosas, no logran hacer muchas, cambia el gobierno, cambia la orientación y entonces el nuevo que llega pues quiere hacer obras pues para decir que algo hizo. Y generalmente es lo que pasa. Las obras de infraestructura son las que quedan y son las que dicen, yo puse 25 plantas de tratamiento, pero de esas 25 plantas de tratamiento al año ya no funciona ninguna, ¿no? Entonces, ese es un problema así muy, muy, muy grave, ¿no? Qué bueno, Josefina Pedraza, tenemos un comentario adelante. Hola, buenas, días, tardes ya. Escuchando, yo quería comentar precisamente esto de los municipios que ahorita comentabas, Daniel. Algo que está pasando en la cuenca del Alto Toyac, que es donde yo me encuentro, Puebla, Tlaxcala, es estas acciones que se están realizando a nivel federal de saneamiento, de atención a la cuenca como una zona prioritaria, como una zona declarada como de emergencia socioambiental. Y específicamente yo que estoy trabajando con los municipios de esta declaratoria, que son 60 municipios, es que las acciones federales en términos de agua no están transitando a lo municipal. Es decir, los municipios están desdibujados de las acciones que se están diseñando y que se están implementando desde la federación, dejándolos en una total vulnerabilidad y aun cuando algunos municipios con los que estamos trabajando nosotros sobre sobre sus capacidades técnicas, sus capacidades con las que cuentan ante la declaratoria que hay, ellos no están integrados. Como bien comentas, o sea, aparte de que cada 3 años están cambiando, no les da tiempo y no los integran en las acciones que se plantean a nivel federal, lo cual considero que es muy importante y además que deja vulnerable a la población a nivel municipal, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Sí, yo creo que, bueno, pues hay 3 niveles de gobierno. Yo diría que hay 4 niveles de gobierno, ¿no? Los 3 gubernamentales y, digamos, el local, que tiene que ver con decisiones colectivas, más orientadas a lo que Eduardo nos presentó en su ponencia del día de hoy, ¿no? Este, yo creo que ahorita está muy centrada la atención en México sobre el reconocimiento de esos niveles locales a través de una de las cosas son los programas estos de justicia y otros son
el reconocimiento precisamente de las localidades más indígenas, pero en muchas ocasiones, tal y como estás diciendo, yo creo que falta tomar en cuenta tanto el nivel estatal como el nivel municipal, ¿no? Sí, yo creo que habría que lograr una mayor integración y otra vez volvemos a lo mismo. La parte institucional es la que yo creo que necesitaría más coordinación, más capacitación y más conocimiento, más que la gente, ¿no? La gente conoce su entorno, sabe dónde vive, sabe cuáles son los problemas, los observa todos los días, ¿no? Y los funcionarios parece ser que no lo hacen, ¿no? Necesitaríamos trabajar como hacer un programa especial con las instituciones para capacitarlas, ¿no? Me parece a mí. Este, ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta más? ¿No? Eduardo, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues no, 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 ya nos esperaremos a que salga la publicación a ver cómo nos va. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo López Ramírez, y muchísimas gracias, Eliana Lizárraga. Quiero agradecerles a los dos el haber estado aquí hoy, a todos los que estuvieron aquí conectados, aunque estuvieron muy callados, pero muchas gracias también, y también agradecerles a las personas que nos vean después por las redes sociales del CIESAS. Solamente el último anuncio, el 29 de octubre tendremos la siguiente sesión de nuestro seminario y va a ser una sesión también especial porque vamos a hablar acerca del agua y un poco metiéndonos con cuestiones más lingüísticas, ¿no? Las rogativas y los lenguajes hídricos. Entonces, por ahí va a transitar la siguiente sesión. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima sesión. Gracias, Daniel.